Bueno, ahora tenemos el tema de hoy de inmigración. El tema de inmigración, obviamente, habíamos preparado dos o tres temas interesantes, pero hay uno que sobrescribe los demás y es la medida que el día 3 de este mes, la medida ejecutiva o proclama ejecutiva que tomó el gobierno de este país con el tema de inmigración. Antes de entrar al detalle con esa medida, yo quiero explicar o quiero dar mi punto de vista y es que es una medida directa enfocada a las elecciones. Por lo siguiente, primero, en las encuestas es la primera vez que un tema sobrepasa o está igual con la economía. La economía es una de las cosas que siempre define al votante en este país. En este momento, el desastre en la frontera ha pasado incluso a preocupar más al votante promedio que lo que está pasando con sus bolsillos, que también es bastante delicado. Entonces, bueno, entrando en tema y con este marco, que no es que el gobierno preocupó exactamente por poner un freno a la misma emigración sin control que ellos provocaron desde el 2020, entonces tomaron la decisión el día 3 de junio, empezando 12:01 de la noche del 4, básicamente cerrar la frontera, siempre y cuando se cumpla que en un día se detecten más de 2.500 personas dentro del país, o sea que entraron ilegalmente y no se presentaron en un punto de entrada. Esto obviamente que el mismo día 4 se cerró la frontera porque ese mismo día entraron 3.800 personas por la frontera. O sea, se detectaron, como se dice en el lenguaje de inmigración, encuentros dentro del país con 3.800 inmigrantes irregulares. Quiere decir, Una pregunta, Enrique. Cuando tú dices que detectaron encuentros, ¿es que los inmigrantes pasan a través de la la cosa de cerca, no, inmigración a través de la o cerca, eso los es detectan dentro importante? del país. O sea, son inmigrantes irregulares. O sea, entonces, en el momento ese lo que pasa, según la proclama presidencial, es que automáticamente se cierra la frontera y no se va a procesar, no los que están legalmente, que vamos a ver las excepciones, sino no se va a procesar nadie que entre en el país hasta dentro de 14 días, siempre y cuando todos los encuentros que van a suceder sean menos de 1.500. O sea, quiere decir que tienen que haber 14 días en que porque obviamente van a seguir pasando ilegalmente, que la patrulla fronteriza reporte que dentro del país, en el desierto, se ha entrado dentro del país, se han encontrado cada día más de 1.500 personas ilegalmente, o sea, sin un documento apropiado y que no fueron procesados o revisados por inmigración. Básicamente, el mismo día ese, ellos detectaron 3.800 y automáticamente se cerró la frontera. Para que baje a esos niveles va a ser bastante difícil por toda la historia que hemos tenido en los últimos años, el 2020 para acá. Entonces, técnicamente eso va a cerrar la frontera. Ahora, eso es un alivio para las comunidades y es una cosa importante porque permite todos los recursos que se estaban dedicando de más de los contribuyentes a que de alguna forma se aplaquen porque es menos personas ilegales, ahí va a haber más seguridad en la frontera. Pero ahí ellos, al hacer esto, fueron contra la ley por lo siguiente. En el momento que se presenta una persona en territorio norteamericano, cualquiera que sea su estatus, según la ley, la Constitución, tiene derecho a pedir asilo en el país, invocando que es perseguido, que tiene miedo de regresar a su país y es perseguido por varias razones políticas, o sea, de opinión política, que es perseguido porque pertenece a un grupo étnico donde lo están, masacrando, o puede demostrar que lo han torturado, que ha sido víctima de tráfico humano y tiene el derecho, según Constitución, de recibir una entrevista de miedo creíble de que sea posible que él se interne en el país y pueda aplicar para un asilo. Después, si el asilo lo aprueban o no, ya son otros de esos. Ahora, en este momento, según está puesta el título, o sea, la proclama, que dice que en el momento que se detecte a la persona, básicamente no va a tener entrevista de miedo creíble.
Es otro concepto que ellos han manejado que se llama temor razonable. El temor razonable es que el oficial puede determinar en el mismo momento si usted realmente tiene o usted no tiene los elementos, como otras veces que es muy común, que usted explica una historia, pero no tiene exactamente cómo probarla, no tiene un archivo, no tiene unos documentos, no tiene nada para demostrar que usted fue perseguido, que usted fue secuestrado, que usted es víctima de trata de blanca. Entonces, en ese caso, como normalmente el 95% de las personas no andan con eso arriba, aunque pudieran ser víctimas de lo que hemos hablado, van a ser deportados. Esa es la primera. O sea, no van a tener derecho a lo que se llama exactamente una entrevista de miedo creíble. O sea, los estándares para que usted pueda demostrarle a un oficial de inmigración van a subir. Una pregunta, para aclarar bien aquí, porque me he quedado. Cuando alguien entra a la frontera y entra a territorio norteamericano, Okay. tiene la obligación de tener un encuentro con las autoridades de inmigración que están ahí. No. Okay. Usted puede entrar por la ¿Quién les hace esas preguntas que pueden ser creíbles o no? Bueno, porque usted entra por la frontera, no se presentó un punto de entrada válido, o sea, en un punto fronterizo, usted entró ilegalmente por la frontera y es detenido dentro del país por una autoridad de inmigración. Y entonces antes, en muchos casos, habíamos visto que podían darle I-220A, que es, básicamente que pudieran continuar para el país con la idea de que se presentaran, si tenían corte o no, presentaran un asilo afirmativo con inmigración o un asilo defensivo en la corte y lograr de tratar un camino hacia la residencia o el ajuste de estatus. Si no le daban I-220B, quiere decir que estaba para deportación, orden final, pero le podían mantener en el país hasta tanto no fuera deportado, pero también podía internarse en el país o le daban un parol en dependencia de cómo el oficial evaluara lo que usted le había dicho o lo que usted le había referido o alguna prueba que usted tuviera de eso. Y esos tres eran incluso personas que estaban, como ellos le dicen, alien que no es arriving. Si arriving alien, que está llegando es el que se presenta en la frontera. Uh-huh. Son que están dentro del país, que ellos detectaron dentro del país. Entonces, esa es la diferencia. No, es importante que los que nos están escuchando sepan la diferencia que hay entre el inmigrante que llega y se presenta ante las autoridades de inmigración en la frontera y los inmigrantes que los agentes de la frontera los encuentran en los caminos cercanos de ahí, de ese territorio. Son dos situaciones, son dos tipos de situaciones que se debe tener en cuenta. Ok, hay dos cosas, o sea, esto básicamente en las personas que entran ilegalmente, o sea, irregularmente. Ahora, la frontera no está cerrada, primero para el comercio. Segundo, no está cerrada para las personas, por ejemplo, si es ciudadano residente, salieron a México o a Canadá y esto es frontera sur, salieron a México y usted está regresando, tiene sus papeles en regla. Para las personas que tienen una visa de inmigrante que están entrando desde México, para las personas que tienen una visa de visita y están entrando desde México por la frontera, sí. Para las personas que aplicaron y esperaron disciplinadamente por el CBP-1. Entonces, la idea cuando se hizo el CBP-1 es que sea la única opción viable, legal, ordenada, de que usted se presente en un puerto de entrada con una cita y usted sea inspeccionado y dejado entrar al país. Entonces, esa es la diferencia que hay. Si no es nada contra las personas que se presentan en un puerto de entrada, incluso si usted no tiene ninguna de estas condiciones, pero usted se presenta en el puerto de entrada y usted tiene elementos que puede demostrar que puede pedir asilo en los Estados Unidos, es probable que lo dejen entrar y le den un parol por 1 año o 2 años hasta que usted presente su asilo. El tema es los irregulares, las personas que entran de manera irregular al país.
Sí, lo que decías anteriormente tiene que ver con las causas a las que te estabas refiriendo, que están pidiendo asilo por no tener, porque en su país se le persigue políticamente o por todo lo demás. Claro, En este último lo que ahora en fragmento. este caso se ha aumentado porque básicamente, ¿cuál es la diferencia? Algunas personas nos han preguntado, bueno, ¿y cuál es la diferencia con el título 42, cuando la pandemia y la administración anterior? La diferencia es bien clara. Vamos a poner que esto es un título 42 reforzado. El título 42 lo que te decía es que llegabas y te sacaban para atrás, sin más ninguna consecuencia. Estabas expelled, o sea, expedido de Estados Unidos. Ahora, en este caso va a pasar lo siguiente. Si usted, bueno, y en ese caso usted se entraba por Matamoros, lo echaban para atrás y entonces después entraba por Piedras Negras o por otro lugar y probablemente a lo mejor le daban parol o lo procesaban. Ahora no, ahora ustedes lo van a detener, lo van a deportar, no es regresado a México, lo van a deportar. Ya usted tiene una deportación. La deportación significa que eso tiene consecuencias. Una consecuencia más común de la deportación es que le van a impedir la entrada al país por 5 años. Quiere decir que en 5 años usted no debería presentarse en ningún punto de entrada del país si no es que cambia su situación. Quiere decir si lo reclaman, si tiene... va a tratar de presentarse ilegalmente, si aplica por CBP-1, pudiera ser considerado entonces, pero usted ya técnicamente no va a poder acceder de nuevo a entrar al país porque ya usted está marcado que tuvo una entrada ilegal y deportado. Entonces, ¿qué pasa? Según la ley, voy a hacer otra observación. Se habla mucho porque a la gente le gusta ponerle, sobre todo a esta administración, ponerle nombre a todo, el famoso The Broken System, que el sistema está roto de inmigración. El sistema de inmigración no está roto ni nada, todo está, existen las medidas, las regulaciones, los requerimientos, todo está disponible, lo único que hay que usarlo. En vez de hablar tanto, lo que hay es que usarlo. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, la ley dice claramente que una entrada ilegal en Estados Unidos es considerada una felonía federal. Por lo tanto, con el título 42 nunca se usó este elemento, ahora lo tiene la proclama. La proclama dice que incluso puede tener consecuencias de ser llevado a un juzgado federal con cargos federales por haber violado la integridad del país. O sea que eso es una de las cosas que, como yo decía, refuerza o pone más complicado la situación de los posibles inmigrantes ilegales que cuando estaba el título 42. Entonces, eso es una cosa interesante. Ahora yo me pregunto lo siguiente. La base es que entren 2.500 personas irregulares en un periodo de 24. Es frontera sur, pero frontera sur también acuática. O sea, el borde marítimo. Quiere decir que los balseros que se detecten llegando a la frontera sur van a contar entre los 2.500 para eso, no solamente los que entran por tierra. Entonces, yo pienso lo siguiente, o sea, inmediatamente me viene a la duda, bueno, ¿y por qué si van a tomar esa medida, por qué no lo toman con todo el mundo? ¿Por qué los primeros 2.500 sí y los demás no? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a estar haciendo una fila para entonces en los próximos 14 días ver quién es el primero que entre y califique entre los 2.500. A mí me parece una cosa bastante aberrante eso, porque entonces hay una diferencia. Algunos ilegales sí y otros no. Si usted está entre los 2.500, perfecto, puede pasar. Si a los 14 días, vamos a poner que hubo menos de 1.500 encuentros cada día de esos, volvieran a dejar que entre todo el mundo como quiera, volvemos a los 2.500. De ahí en adelante no entra nadie. Entonces es como un sorteo en la frontera, a ver quién entra, o a ver quién es más fuerte, o a ver quién vende las entradas. Eso me parece que es una ley bastante, sea una proclama o una orden ejecutiva bastante ilógica, como otras cosas que ha hecho esta administración. Yo creo que a mi juicio, y respetando el criterio de los especialistas, el tuyo como especialista en inmigración, yo creo que es una idea y es una acción descabellada por parte de esta administración.
actual de los Estados Unidos y que tiene que ver, a mí no me gusta hablar mucho de política, pero en este caso todo es política. creo que es importante porque tiene que ver con que estamos en un periodo de elecciones. Estamos preparando, el país se está preparando, los ciudadanos norteamericanos nos estamos preparando para elegir quiénes serán los que regirán la política de esta nación. Y entonces ahí yo creo que tiene que ver mucho, esta administración podía haberlo hecho anteriormente y haberse evitado todos estos problemas. El sistema no está roto. El problema es que el sistema, ellos impidieron que se aplicaran las reglas del sistema. Y entonces vimos muchas imágenes en Texas, en Arizona, vimos imágenes de personas que no tenían ni dónde quedarse a dormir, porque no tienen familiares, porque no tienen amigos, porque no tienen a alguien que se ocupe de ellos. Entonces, eso que trae por consecuencia, también eso afecta a las personas como nosotros trabajamos día a día. Eso también nos afecta a nosotros como trabajadores, como ciudadanos de la ciudad de Las Vegas, porque este programa que pasa a Vegas, también nosotros no estamos exentos de ello, también nosotros estamos recibiéndolo. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista de inmigración y político, no ha sido el mejor golpe, podría llamarle la mejor solución, no fue la que dio la administración actual, definitivamente, y con todo el respeto. Y con lo de las deportaciones, yo recuerdo que cuando creo que fue el segundo término de Obama, también se incrementó el número de deportaciones. Entonces, yo creo que ahora mismo la ciudad de Las Vegas, es bueno que tengamos manos de obra, es bueno que vengan personas que trabajen, que quieran salir adelante. Estábamos hablando durante la preparación del programa, y Enrique me hacía la anécdota de una amiga que él tiene y tuvo una situación, o sea, es formidable. La mujer tenía preparación de pianista, recuerdo que me contaste, Enrique, y ella ha venido aquí vino a trabajar. Ella tiene sus cualidades, tiene sus dotes, tiene su talento, pero vino a trabajar. Este es el trabajo que tengo, este es el trabajo que voy a coger. Aquí voy yo a echar rodilla en tierra, voy a salir adelante y voy a sacar adelante a mi familia también. Porque los hispanos somos así, no solo pensamos en nosotros, pensamos en la familia, en los que dejamos atrás. Entonces, esta, a mi juicio, es una de las cuestiones con las que yo particularmente no he estado de acuerdo, muchas personas tampoco, porque además se ha dado el caso de otras personas que se han aprovechado del estatus de los recién llegados que no tienen aún su documentación legal en las manos y los han explotado. Entonces, no creo que esa sea la mejor solución. De hecho, no creo tampoco que sea lo más oportuno en esta época, que haya ahora mismo un plumazo y ya. Me parece que este es un país que está basado en la democracia y para ello debe usar las leyes, permitir que se cumplan las leyes y que sobre todo proteja a la gente que vive, que trabaja en este país. Mira, hay una cosa que tú dijiste que es real. El récord de deportados del 2010 con la administración Obama, pero fue superado el año fiscal pasado por esta administración, que deportaron a 750,000 personas. Uno siempre ve la noticia de los que se van en avión, que son 35, 40, 50, pero diariamente son deportados por la frontera muchos miles de personas. O sea, en un año fiscal que terminó, el año pasado se deportaron, ya le dije, 750,000. Ahora, ¿y cuáles son las razones por las cuales ellos deportan a esas personas? Básicamente, ¿cuáles son las que alegan? Básicamente es como un sorteo, porque a veces te dejan entrar, a veces no te dejan entrar. Entonces, ahora también, ¿qué pasa? Usted dice, bueno, son 750,000 en un año, pero sacan la cuenta que en marzo solamente entraron 118,000 personas indocumentadas, y esos son los que se encuentran. 118,000, yo le sumaría a eso, de 118, yo le sumaría a eso, 130, 150,000 que entraron en un solo mes.
Se saca la cuenta por 12, los que entraron y los que fueron deportados. Entonces, eso yo pienso que es una medida que primero en las cortes la van a impugnar, la van a tratar de impugnar como mismo hicieron con el título 42. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora? Y ahí es donde yo quería llegar con este tema, para que no pierdan la perspectiva que es una medida electorera. Es la siguiente. ¿Por qué ahora y no antes? Si este problema se viene dando desde hace 3 años y medio. Bueno, ahora sencillamente por lo siguiente. Como son los plazos y las demoras en las cortes federales, con los jueces federales, probablemente si mañana alguna organización como la UCLA, que es la Organización de los Latinos y Derechos Humanos, pone una demanda como hizo con el título 42, probablemente no va a ir a corte hasta después de las elecciones. Quiere decir que se va a mantener así este panorama por ese tiempo, porque todo tiene un tiempo de procesamiento. Entonces ya es algo que va a estar presente y están jugando con ese tiempo. Segundo, fíjese que es 2 días después de que se cambió el gobierno en México. Había un acuerdo con la administración de AMLO, ya la administración de AMLO no está, aunque la persona que está ahora, Claudia, que está ahora al frente, va a estar al frente del gobierno mexicano, básicamente es del mismo partido, pero no hay un acuerdo directamente con ella, de una deportación diaria de 30,000 personas. Entonces ahora ya no hay ese compromiso con AMLO y entonces se va a tomar ese compromiso. Y lo tercero que yo pienso que pudiera ser positivo, que es una cosa que debe tener el secretario Mayorkas bajo la manga, es que quizás en los próximos días, estamos en junio, quizás julio, él anuncie de que va a haber un camino para legalizar o para que se ajuste el estatus de todas las personas que entraron y están en el país con I-220A, y entonces eso va a suceder posiblemente escalonadamente. O sea, él lo puede hacer como inmigración. Él puede decir, bien, todas las personas que están en el país, vamos a poner que no están en corte, vamos a mandarle un parole in place, o sea, el parole al momento, que eso le va a permitir, teniendo parole, y si es cubano, le va a permitir al año un día el camino hacia la residencia. Pudiera darle el parole la fecha de entrada, o pudiera darle el parole con esta fecha de ahora. Pero ya tiene, definido su vida en Estados Unidos. Y probablemente quizás sea más amplio y diga también las personas que están en corte. Se negocie con... ¿Qué pasa? La Corte de Inmigración no pertenece a inmigración. Cuando está en corte pertenece, el caso está bajo jurisdicción del Departamento de Justicia. Entonces pudiera negociar con el Departamento de Justicia, que a todo el mundo le va a convenir porque están muy atrasados, porque hay muchos casos pendientes. Y entonces de hacer eso mismo, quiere decir que van a cerrar todos los casos administrativamente en las cortes y los que tienen pendientes, y ya ellos van a quitarse esa cola, esa fila de casos que hay hasta corte, hasta el 28, el 29. Y entonces a justicia le conviene, inmigración también, y es otro paso que se van a poner a su nombre, migratorio. Entonces, básicamente, eso es lo que yo pienso que pudiera pasar. Aquí esto me recuerda, no sé si fue Winston Churchill u otro estadista que dijo una vez que los comunistas, vamos a extenderlo, los de izquierda, generalmente te rompen las piernas y después te regalan las muletas. Y entonces tú le estás eternamente agradecido porque las muletas fueron gratis. Entonces yo creo que esto puede de alguna manera exactamente denominar esto que estamos viendo ahora. El problema de la frontera fue creado por esta administración, no hay duda. Todo estaba tranquilo y feliz y ellos llegaron y todo el mundo se recuerda, y el que no se recuerde que vaya a ver al segundo día de este mandato como el presidente firmó 21 órdenes presidenciales, entre ese estaba. Incluso la señora vicepresidenta dijo que, bueno, vengan nuestros hermanos, los estamos esperando con los brazos abiertos, y vinieron los hermanos. Vinieron los hermanos, los sobrinos, los tíos, vinieron todo el mundo. Entonces han tratado de negociar con Cuba el tema también de que no envíe más personas, y por ahí ven que la sacaron de la lista de
de una de las sublistas de los terroristas, y eso también significa que pudiera tener acceso a algunos beneficios o que están preparándose para en las elecciones, pase lo que pase, dejar levantado la lista de Cuba dentro de los países que apoyan el terrorismo. Entonces, esto todo es una labor evidentemente política, y la medida no es buena para los inmigrantes, no es mala para los inmigrantes, solamente es buena para la opinión que tiene el público de la administración actual. Y lo cuarto es que evidentemente esperaron a que se terminara el primer juicio contra el otro candidato más fuerte que hay, es el antiguo presidente, para entonces determinar, perfecto, o sea, ya él no puede influir, no va, ¿no? O sea, la popularidad ha bajado de él un poco, por lo tanto ahora es el momento de pegarse en las encuestas y sobrepasarlo con el ciudadano medio, que va a ver que entonces se van a resolver las cosas, pero las mismas cosas que fueron creadas por esta misma administración. Bueno, yo no creo, yo confío en que la gente analice, que piense, que no se deje deslumbrar por los pececitos de colores. A mí me parece particularmente, hay mucha gente aquí que tiene familiares que no han, con el término que se utiliza, arreglado los papeles. Llevan años en este país trabajando y no se les ha dado un estatus legal. Sin embargo, ahora con esta administración han entrado diferentes miles de personas que apenas terminan allí, ya llegan con un estatus legal. Entonces, a mí me parece que eso es una ofensa para los miles de trabajadores que han estado en las cosechas, en la pizca, como se le llama, que es la zona más cerca que tenemos, la de California, pero me parece que es una reverenda falta de respeto. Mira, el hecho de que no se les haya dado un estatus legal a esas personas que llevan años aquí. Yo conozco personas que llevan más de 20 años en los Estados Unidos y no tienen un estatus legal, y ha entrado alguien por la frontera y ya, de buenas a primeras, entra hasta con un parol o con una residencia. No es justo, a mí me parece que no es justo. Pero ahí le voy a decir una cosa. Ahí yo entiendo que no es justo. Primero, porque son personas que se han portado correctamente, que han estado acá, han trabajado, incluso tienen IT number, hacen taxes, tienen sus hijos norteamericanos. Pero como mismo le digo eso, le digo que también en muchos casos nosotros mismos somos los culpables. O sea, nosotros conocemos a una señora, ya que a usted le gustan las anécdotas, y mientras uno se va poniendo más viejo, más casos conoce. Yo creo que eso nos acerca un poco más, porque usted que nos está viendo, nos está escuchando las explicaciones de Enrique acerca de inmigración, un especialista de inmigración. También puede conocer a otra persona y decir, oh, así le pasa a mi amiga tal, o así le pasó a la hermana de mi amigo más cual. Entonces, esas son cosas que son importantes también. Pero le digo, entonces esa señora tiene acá 22 años. Wow. Es una persona bien trabajadora, trabaja en un SWAM, hace taxes, todo. Su hijo cumplió 21 años. Y yo le pregunté, bueno, primero va a votar, fue en las elecciones pasadas. Y me dijo, después cuando pasó las elecciones, bueno, el muchacho votó, no le interesa. Perfecto, esa es una. Porque si usted dice, si vamos a votar por algo, vamos a votar por lo que me interesa. Segunda, ya en las elecciones pasadas él podía votar, ya tiene más de 21 años, y le pregunté, ¿y por qué si es nacido aquí en Estados Unidos y es su hijo, por qué él no la pide? Porque usted puede calificar por toda su trayectoria para un perdón en el país, y para que él la pida a usted, y usted viene con residencia. Y no, es que él es muy flojo para hacer las cosas. Entonces, a veces uno tiene lo que se merece, sinceramente. Bueno, yo creo que también para eso está este programa que pasa a Vegas. Si usted no sabe qué hacer, y si usted conoce o tiene un amigo o un familiar y no sabe qué hacer, lleva muchos años en este país, acérquese a Seed Solutions, la agencia de la que estuvimos hablando anteriormente. Acérquese a ellos. Probablemente usted ya tenga el número de teléfono, si no más adelante se lo damos. Probablemente Enrique también lo tenga ya listo ahí, porque es bueno saber, es bueno estar informados, es bueno tomar uno sus propias determinaciones y no que otros influyan en usted
porque de una manera o de otra se van a beneficiar de ello. Piense, analice y haga respetar sus derechos. Eso es importante. Enrique, tú tienes el número de Seed Solutions, ¿verdad? Sí, 702-502-9272. Recuerde, las consultas son gratis. No se ha subido, el costo de la vida ha subido, pero no hemos subido las consultas. Sigue siendo gratis. Si usted califica para algo, le vamos a decir. Si no califica, se lo vamos a decir. No vamos a empezar un proceso de alguna aplicación por usted sabiendo que pudiera o no obtener su beneficio o que no lo va a obtener. No somos así. Si no consideramos que usted no califica para un beneficio de inmigración, se lo vamos a decir directamente y no vamos a tomar su caso. Eso nos diferencia a otra gente también. ¿Podrías repetir, por favor, el número? Sí, 702-502-9272.